una foto muy bonita de un sistema intensivo de producción, porque generalmente uno siempre piensa en los sistemas intensivos no me pasen la otra, son bajo techo y todo lo demás. No, intensivo es utilización de los recursos con mucha intensidad. En este caso hay pradera sembrada y hay cargas de 15, 20 o 25 ovejas por hectárea. Siguiente. La siguiente, ya, ahí vamos a ver los temas que yo les voy a pasar. Sigue, Sol, para recuperar el tiempo. Sigue nomás. Bien, recordarle a ustedes que Chile es súper largo y que la ganadería está concentrada en ciertas zonas, fundamentalmente la ovejería está en la zona austral, mayoritariamente en Magallanes, en Aysén y a lo largo de Chile. En cambio, el ganado caprino está concentrado fundamentalmente en la región de Coquimbo y los animales productores de carne ya intensivos, que son ave y cerdo, se concentran fundamentalmente en la región de Valparaíso, en región metropolitana y en la región de O'Higgins. Dame la siguiente. Bien, recordarles que Chile tiene serias restricciones para hacer ganadería y si nosotros nos fijamos en estos cuadros, vemos que Chile tiene una superficie continental de 75,6 millones de hectáreas y que en términos gruesos se indica en rojo, 2/3 no sirven para hacer agricultura y el tercio restante es para hacer agricultura y ganadería. Ahora veamos los 25 millones de hectáreas que están destinadas a labores silvoagropecuarias. Ustedes ven que fundamentalmente esta superficie está dada por cultivos forestales. Chile es un país con grandes aptitudes para la industria forestal. Y fíjense que en ganadería es menor la superficie y que tierras cultivadas o por cultivarse es una fracción muy pequeña, por lo tanto tampoco tenemos grandes superficies para hacer agricultura. Y esos 5,1 millones de hectáreas, ustedes ven que irrigada es 1,8, potencialmente irrigada es 1,3 y tierra de secano son 2 millones de hectáreas. Siguiente. Bueno, esto está ampliamente confirmado acá en este cuadro, que es el último publicado por ODEPA. Eso quiere decir que la situación ha cambiado bastante poco y ustedes pueden ver que del total de hectáreas con que cuenta el país, que son más de 17 millones de hectáreas, fundamentalmente un gran porcentaje de ellas, puesta en rojo, son praderas naturales, lo que equivale al 75,5% de la superficie que nosotros destinamos para ganadería, agricultura e incluso otro producto, y que ustedes ven forrajeras corresponde al 3,1% de la superficie. Por lo tanto, nosotros no tenemos grandes superficies, insisto, para hacer ganadería de bovinos, por ejemplo. Siguiente. Bueno, esto también está corroborado por otro estudio hecho en otra época, en donde nosotros a los 17 millones de hectáreas, que aquí ustedes los pueden encontrar distribuidos, le agregamos algunas 4 millones de hectáreas que son de estepa de altura o puna. Eso es lo que corresponde fundamentalmente al altiplano, ¿cierto? De que
Más bien, el altiplano yo diría de que es para cosecha de agua, para minería o tal vez para turismo, pero desde el punto de vista de la producción ganadera es muy poco el aporte, más bien es una ganadería de subsistencia. E incluso hay algunas hectáreas que en la estepa fría de montaña o veranada, que son terrenos que son 5 millones de hectáreas que se ocupan solamente en aquellos momentos del año que la naturaleza nos permite utilizarla. Siguiente. Bueno, aquí ustedes tienen más información del número de informantes, vale decir, la gente que tiene desde un ovino a más, y el total de ovinos corresponde a 3,9 millones de animales. En cambio, los caprinos son menos en informantes, ¿se dan cuenta? Y también en animales. Ahora, ¿dónde están ellos? Como les dije, ya les anticipé, los caprinos están en la cuarta región, ¿cierto? Fundamentalmente en la región de Coquimbo, y en Magallanes encontramos la gran mayoría de los ovinos, y fíjense de que aquí el número de personas que tienen ovinos son 544, pero esas 544 personas tienen más de 2 millones de ovinos. Es decir, hay un contraste bastante fuerte. En Magallanes están las grandes estancias y en el resto del país corresponde fundamentalmente a pequeños productores. Siguiente. Un poco para ver qué ha pasado con los censos ganaderos, al igual que el hecho para la población humana, deberían ser hechos cada 10 años, situación que no siempre se cumple. De hecho, el censo ganadero que se iba a hacer este año por la situación que todos ustedes conocen fue pospuesto probablemente para el año 21, 22, no hay fecha todavía, pero ¿qué no han dicho las cifras? Digamos, si nosotros vemos el número de informantes, desde el 97 al 2007, que es el último censo que se conoce, fíjense que ha bajado una cantidad considerable de informantes, de gente que tiene ovino, y lo cual corresponde a un 17%. Pero fíjense de que se ha dado una situación muy especial porque el número de animales ha aumentado, vale decir que si nosotros analizamos cuántas cabezas de animal tiene cada informante, en el año 97 había 40, en cambio el 2007 52. Y esto fundamentalmente por un asunto de tipo económico, digamos, de que en general hoy día hay menos predios, pero cada predio tiene una mayor cantidad de animales. Sigan. Ahora, si nosotros vemos cómo se distribuyen estos ovinos, y para eso voy a usar el último censo, vean ustedes que la gente que tiene menos de 50 cabezas por animal son muchos, ¿eh? Son muchos, son 73.330 personas, pero ellos no alcanzan a tener 1 millón de animales. En cambio, yéndome a los que tienen más de 1.000 animales, y fundamentalmente ahí están los magallánicos, se fijan que ovejerías con más de 1.000 animales son
394, fundamentalmente las magallánicas, y ellos concentran 2,5 millones de animales. Por lo tanto, yo diría de que en Magallanes está la ovejería bastante grande, digamos, cada hacienda tiene en promedio más de 6.000 hectáreas, lo cual coincide con el número de animales en forma aproximada, pero en el resto del país tenemos una gran cantidad de pequeños productores que tienen ovinos y lógicamente de que por lo tanto las estrategias de abordaje, de asesoría, etcétera, etcétera, son totalmente distintas porque en Magallanes, dado de que son muy pocas las ovejerías y con gran cantidad de animales, uno puede introducir tecnologías que son muy usadas por otros animales como es la inseminación artificial o bien la ecografía. En cambio, con pequeños productores, ellos están bajo el alero del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, quien financia una serie de programas de asesoría, pero lógicamente las estrategias para abordar uno y otro son absolutamente distintas. Siguiente. Bien, ahora fíjate de que como hay una gran cantidad de pequeños productores y muchos de ellos solamente crían animales para su propio beneficio, lo cual no tiene ninguna importancia, digamos, desde el punto de vista económico o comercial, el INE junto a ODEPA hicieron una clasificación distinta y ellos dijeron, mira, vamos a considerar solamente las ovejerías que tienen más de 60 cabezas de animales y esas las vamos a considerar comerciales y por lo tanto el resto no las vamos a considerar como tales, sino para autosubsistencia. Y ustedes ven estas cifras que también están para Caprino, analizando el último censo más encuestas que se hicieron posteriormente. Hay una del 2015 incluso, pero las cifras son muy parecidas. Ellos dijeron, mira, si consideramos exclusivamente todos los rebaños que tienen más de 60 animales, las regiones ovejeras importantes en Chile son la de O'Higgins, la del Maule, Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Y fíjate de que nuevamente se nota esto, que los magallánicos son los que concentran la gran cantidad de ovinos y esto va a tener cierta importancia desde el punto de vista de la estrategia. Se fijan ustedes que si nosotros analizamos las cifras y las proyectamos hacia el año 2020, donde no hay ni encuesta ni hay censo, no cabe la menor duda que por las condiciones, sobre todo agroclimáticas, que han imperado en el país durante los últimos años, nosotros podemos observar fehacientemente que todos los animales que están a pastoreo en Chile se han reducido. Eso pasa para los bovinos, para los ovinos, para los caprinos, para los equinos. Siguiente. Porque hay menos pasto, digamos. Y cuando hay menos pasto hay que comprar pasto y el pasto cuando escasea es muy caro. ¿Qué nos dice esto? Fíjate de que si nosotros analizamos estos 2 años, fíjense de que son pocas las regiones que aumentan el número de animales, digamos. Indudablemente de que unas más que otras, pero se fijan ustedes, si yo analizo el promedio de animales que tiene cada ovejería dentro de estas regiones, indudablemente de que hoy día la tendencia en todos los animales es tener menos predios, pero con más animales cada predio, de tal forma
de disminuir los costos en la medida que tú tienes mayor cantidad de animales por superficie, indudablemente de que reducen los costos, por ejemplo, de mantención, de personal, etcétera, etcétera. Siguiente. Profesor, ¿Sí? ¿esta disminución de los pastos para las cabezas de ganado se ven afectados por el cambio climático? Cambio climático y sequía que cada vez son más frecuentes. Incluso acuérdate tú que en la zona central, específicamente en la región de O'Higgins, hubo un incendio que comprometió miles de hectáreas y por lo tanto, lógicamente, de que la gente tuvo que reducir rebaños. Bien, ahora nuevamente, y este análisis a mí me gusta bastante porque aparecen las regiones, las hectáreas que destinan para la ganadería ovina específicamente, y además si tienen praderas naturales, fíjate de que hay algunas regiones como la de los O'Higgins, que está prácticamente constituida solamente por praderas naturales, y que praderas mejoradas y praderas artificiales son un muy bajo porcentaje, y eso indiscutiblemente de que rigidiza la ganadería. En cambio, hay otras regiones, como la de los ríos, por ejemplo, que las praderas naturales ya no son un 98%, sino un 60%, pero hay incorporación de praderas mejoradas y de praderas artificiales. A mí el término artificial no me gusta, para mí deberíamos hablar de pradera sembrada. Entonces, si yo comparo las diferentes regiones y ustedes me preguntan cuál de ellas tiene mayor flexibilidad para hacer ganadería, indudablemente que aquí destacan nítidamente la región de los ríos como la más flexible y también la región de los lagos. Y nuevamente las regiones australes, ¿te fijas? Nuevamente vuelven a tener praderas naturales solamente, y además en la zona central de Chile nosotros disponemos de un montón de subproductos que los podemos incorporar estratégicamente a la ganadería, pero en aquella zona donde no tenemos otro aporte, la situación se torna aún más complicada. Sigue. Uno de ustedes me está preguntando, Dani Fierro me está preguntando cuál es la diferencia entre las distintas praderas. Bueno, pradera natural es una pradera que nadie la siembra, compuesta en la zona central por más de 250 especies, cuya producción es estrictamente estacional y con fuertes variaciones en cantidad y en calidad, dependiendo del año y de la estación del año. Pradera mejorada es una pradera que tú la puedes mejorar, es una pradera natural que tú la mejoras bajo dos vías, ¿ah? Cualquiera de ellas o las dos en su conjunto o simultáneamente. Tú la puedes mejorar vía fertilización o bien vía incorporación de especies forrajeras de mayor valor que la pradera natural. Bueno, y la pradera sembrada, todos la conocemos, es la que marca una distancia sideral con respecto a la otra, porque aquí se siembran especies forrajeras de muy buena calidad y además de muy alta producción. Bueno, un poco para demostrarle a ustedes que si yo tomo toda la ovejería, muchas de ellas eh, eh, son manejadas fundamentalmente por hombres en azul, por mujeres en café y por personas jurídicas en verde. ¿Qué significa persona jurídica? Jurídica significa sociedad comercial. Y lógicamente de que
mientras más grande sea, y ustedes ven que aquí hay más de 1000 hectáreas, la proporción de personas jurídicas es mucho más alta porque se instaura la existencia de sociedades anónimas, que en general es una buena forma de reducir el impuesto que se paga. Siguiente, ese es el propósito, digamos. Siguiente. Bien, raza ovina y para todos los gustos. Hay razas productoras de lana y el ejemplo clásico es el merino australiano. Hay doble propósito, vale decir que producen lana y carne, que es un número grande de razas. Carne, hay otras que sirven para producir leche, como la lacha, la milchaf, la saf, la lacón, e incluso hay una raza para producir piel para abrigos de mucho valor. Dame la siguiente. Un poco para ilustrarle, esa es una raza típica para producir carne. Es una mole súper grande que además produce lana, pero la lana es un subproducto. Esta raza se ha hecho muy famosa últimamente porque es una raza que produce una carne magra, vale decir, con muy poca grasa, que es lo que todos aspiramos a comer hoy día, y de gran desarrollo muscular de las partes caras del animal, como son la pierna, el lomo y la paleta. Esta raza, para su conocimiento, se llama Texel. 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 ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahí ustedes encuentran un merino precoz francés que tiene hoy día un gran aporte para la producción de carne. Ustedes ven, y quiero mostrarle para que se vayan familiarizando de que los animales productores de carne son redondos por donde se les mire. Se fijan de gran desarrollo de pierna, de pecho, de espalda, de los lomos. Dame la siguiente. Otro animal de carne. Este es un animal que es muy gustador, sobre todo por la gente que nos gusta la carne de ovino. Esta es una de las razas prácticamente insuperables en cuanto a sabor y calidad, que es el Suffolk Down, ¿ya? Animal de carne también. Dame la siguiente. Otro animal de carne, se fijan que los animales de carne son de pechos muy amplios, de gran desarrollo del lomo. Miren, tremenda pierna que tiene este animal y además paleta. ¿Ya? Dame la siguiente, por favor. Nuevamente un animal de carne. Yo soy fanático por la producción de carne, por lo tanto ahí puse el acento, pero ¿qué busco yo? Que estos animales tengan un muy buen lomo, que tengan una pierna muy grande, que tengan una paleta de gran desarrollo y que sean anchos de pecho. Es decir, que todas las partes corporales tengan gran desarrollo de musculatura. Dame el siguiente. Siguiente. Y ahí ven otro animal, es totalmente distinto. Este es el merino australiano, el clásico productor de lana, con estas arrugas típicas que quedan en el pecho, pero este es un animal de no tan alta envergadura, más bien corto, ¿ah? Pero la gracia es que produce la lana más fina dentro de las razas de ovino. Siguiente. Más merino australiano.
Y este es una raza merino precoz alemán. Es un doble propósito, es decir, produce carne y lana. ¿Y por qué se le llama precoz? Porque tiene la característica que sus crías llegan rápidamente a mercado, a peso de mercado. Es una característica muy buscada. Este es un animal típico de la zona de Santiago hasta la región del Maule, diría yo. ¿Ya? Dame la siguiente. Otro animal doble propósito para la zona sur. Toda la lana termina en punta para permitir un rápido escurrido del agua. Es una raza que ustedes encuentran en zonas del país con alta pluviometría, como es, por ejemplo, Valdivia, que caen 2 metros de agua al año. Sigan. Es el animal que está en mayor cantidad en Chile, es la raza Corridel, la raza que ustedes van a encontrar casi exclusivamente, ¿cierto?, en la región austral, en las regiones de Aysén y Magallanes, ¿ya? Es la que produce toda la lana que Chile exporta y es la que produce la carne ovino que Chile exporta también. Dámela así. Y hay otro animal súper raro, se fijan, es una raza que tienen los palestinos y los israelitas, es un animal súper feo, es productor de leche, produce más o menos 400 litros por lactancia. La gracia de la leche de oveja es que se destina a la elaboración de quesos de gran valor, son los quesos más caros en el mercado, y si no me creen, vean el precio de queso de oveja en los supermercados. Y la lana, se fijan que es una lana súper gruesa. Esta lana es la típica para elaborar alfombras. Es lana muy gruesa y muy larga. Sigan. Otra raza, esta es la raza, la Milchaf, que es la raza frisona, vale decir, se le da el nombre de frisona porque nace en los mismos lugares donde nacen las vacas lecheras, y esta raza tiene la característica de ser la oveja que produce mayor cantidad de leche por lactancia, aproximadamente unos 500 litros por lactancia, lo que no es mucho, pero la cantidad de sólidos totales en la leche de oveja puede superar un 20-22%. Y además esta raza tiene la particularidad que produce entre 1.5 a 2 corderos por parto, y como produce mucha leche, su cordero alcanzan tasa de crecimiento muy alto dentro de los ovinos. Dame la siguiente. Bien, ahora quiero mostrarle algo de cabra, porque yo en general me dedico más a la oveja y poco a las cabras. Bueno, un poco para mostrarles la misma tendencia, fíjense ustedes que el número de cabras totales ha ido disminuyendo, y fundamentalmente porque las cabras están en la cuarta región, y la cuarta región lleva como 12 años de sequía. El año pasado llovió algo, pero nunca logró normalidad. Y lógicamente de que este animal, como dispone de menos pasto, se reduce considerablemente. Ahora, no se ha visto, pero si volviera un año normal en la cuarta región, es decir, con una pluviometría que se acercara al máximo histórico, no le quepa la menor duda que el número de cabra aumentaría considerablemente. Dame la siguiente. Y en las cabras también hay razas distintas, pero fundamentalmente la gran mayoría de las cabras que hay en Chile son razas criollas, es decir,
la raza criolla es aquella muy bien adaptada a ciertas condiciones agroclimáticas, son generalmente de producciones bajas, pero no se mueren o les cuesta morirse frente a la escasez de forraje. Hay otras razas que han sido mejoradas, vale decir, la criolla, uno le puede poner otra raza para mejorarla, y hay razas altamente especializadas, sobre todo en producción de leche, que solamente alcanza un 3%. Veámoslas. Bueno, ahí está dentro de estas razas que no sobrepasan en su conjunto el 3%. Esta es la raza Boer, B larga O-E-R. Es una de las pocas razas caprinas especializadas en producción de leche, de carne, pero estaba pensando también que dentro de las razas de carne es la que mayor cantidad de leche produce. ¿Y por qué? Porque también tiene una prolificidad de cercana a 2. Generalmente ella cuando pare 2 crías, y como tiene bastante leche, esas crías se desarrollan bastante bien. Además, hay una máxima también, que en general los animales productores de carne tienen una mayor cantidad de sólidos totales en su leche, y esta raza la tiene. Es una raza de gran desarrollo de las partes musculares. Se fijan, es como un ternero en miniatura, un ternero de carne en miniatura, con gran desarrollo de los lomos, de las piernas, de la paleta, bastante fuerte y muy llamativa, porque es totalmente blanca, pero su cabeza es rojiza con la parte central blanca. La Boer. La carne de esta raza es muy apetecida. Bueno, otro tipo de cabras, por ejemplo, estas son cabras productoras de pelo bastante fino, que es la cachemira. Esta es un lujo de fibra, porque fundamentalmente esta fibra es muy suave y por lo tanto se destina a elaboración de prendas femeninas, prendas interiores femeninas. Fíjense de que es una raza muy, muy bonita, una raza pequeñita, que también nosotros en el país la tenemos, fundamentalmente en la región de Coquimbo y en Araucanía. Dame siguiente. También producen pelo. Estas son las razas Angora, que son distintas a las anteriores. Te fijas que esta también, aquí había en la región de Coquimbo, había una hacienda muy grande de 50.000 hectáreas que tenía esta raza, y con unos estándares de producción tan altos como Sudáfrica, que es el mayor productor de cabras de pelo fino Angora. Siguiente. Y aquí tenemos la criolla. Esta es una foto de la escuela donde yo tomé, donde ustedes ven distintos colores, distintos tamaños, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama criollo, un animal de bajas producciones, pero bastante bien adaptado a las condiciones que te ofrece un lugar en particular. Sigan. Bien, aquí tenemos las dos razas que son las que producen mayor cantidad de leche. Fíjense, de esta blanquita se llama Saanen, ahí está el nombre de aquí arriba, y esta rojiza con una mancha negra en el lomo se llama Alpina. Ahí tienen los pesos de ella y las producciones de leche promedio, animales finos de Francia, que Francia es el país que tiene el mayor número
de lactancia controlada, registrada, y por lo tanto, si tuvieran ustedes que comprar reproductores finos para producción de leche, mi indicación es que lo compren en Francia. Hay mucha gente que importa semen de Francia. Los productores, los mejores productores que hay en Chile de leche de cabra, todos inseminan con semen procedente de Francia y de estas dos razas. Ahora, este es el promedio que hoy día en Francia se acerca a los 1000 litros, promedio, pero hay cabras dentro de la raza que llegan a niveles de producción de 2000 litros por lactancia. Y fíjense lo pequeñito que son, digamos, en comparación a una vaca. Dame la siguiente. Siguiente, ahí está la cabra, perdón, vuelve a la cabra Saanen, esta blanca. La cabra Saanen es la cabra que ustedes van a encontrar en la mayoría de las cabrerías intensivas del país. Es una cabra muy buena para tenerla confinada el 100% del tiempo y con niveles de producción que en algunos productores han alcanzado 2000 litros por lactancia. Fíjense de que esta es una cabra así más angulosa, más triangular desde el punto de vista del cuerpo, con gran desarrollo de ubres, una raza muy bien adaptada a la ordeña mecánica, lo mismo que la alpina, digamos. Siguiente. Profe, disculpe. Sí. El cuadro pasado donde comparaba Alpina con Sanen, ¿Sí? ¿eran datos de Chile o de Francia? No, son datos internacionales, esos son españoles, esos datos. Pero podría ser aplicable como En a Chile, cualquier producto. en Chile tú encuentras, yo tengo un amigo, que es el doctor Juan Barro, que ya está como promedio cerquita de los 1000, y dentro de su rebaño tiene animales que han llegado a 2000 litros por lactancia. En Sanen y en alpino tiene menor número de animales, pero el alpino ranquea bastante bien, se acerca bastante a las producciones de Sanen. Ya. ¿Sí? Entonces los datos podrían ser extrapolables a Chile. Sí, perfectamente, perfectamente. Por Ya. eso los puse, digamos. ¿Ya? Gracias. Hoy día los productores de alto nivel traen el mejor semen, vale decir, de aquellos animales que han alcanzado la mayor producción dentro de raza. Y esto todos los años va mejorando, digamos, por lo tanto, tú compras la mejor genética del mundo. Lo mismo ocurre en vacas de leche. Bien, aquí están los productos que se generan dentro de los caprinos. Fíjate de que todos producen leche, pero esto es ¿qué productos venden? Por ejemplo, los productores no venden leche, venden queso, un porcentaje muy bajo que no alcanza un 2%, le venden la leche a una industria. La gran mayoría de ellos hace queso. Cuando faenan animales, un subproducto es el cuero, que también lo venden. El producto más vendido es cabritos. Todos tienen cabritos. Venden vientres y venden un subproducto fundamentalmente que es guano, que lo utilizan como un fertilizante orgánico y que lo transan a buen precio, ¿eh? Generalmente lo ensacan y lo venden por saco. Siguiente. Bien, ahora en las cabras se da un fenómeno que es el traslado de los animales de un lugar a otro cuando le
le falta alimento y eso se llama transhumancia, es decir, tú puedes irte con los animales de un lugar a otro, los puedes trasladar de un lugar a otro, eso se llama transhumancia. Y en el caso de las cabras, fíjate de que el mismo trabajo hecho por INE y ODEPA considera un rebaño comercial como de 20 cabras o más. Entonces, los que tienen menos de 20 cabras no son considerados dentro de los estudios. Y fíjate de que, por ejemplo, hay en ciertos lugares del país, fíjate de que siempre hay gente que hace transhumancia, vale decir, se le acabó el pasto en el plano y sube a la cordillera. Fíjate de que, por ejemplo, un porcentaje importante de los animales son trasladados hacia otros lugares. Por ejemplo, la región metropolitana, que tiene cabra aquí por ahí por Colina o en el Cajón del Maipo, hacen transhumancia hacia la cordillera. En O'Higgins también, pero la zona que más hace transhumancia es el Maule. El Maule no solo hace transhumancia de ovejas, cabra y vacuno. De hecho, el último brote de fiebre aftosa en bovinos se debió a este caso, digamos. Y en el Biobío también. La Araucanía también tiene un cierto porcentaje, vale decir, esta es una alternativa también de aprovechar esos pastos que están en la cordillera. Dame la siguiente. Ahora, fíjate, para que se den cuenta ustedes, aquí les represento gráficamente el número de predios por uso de pradera en la alimentación del ganado. La pradera es la forma más barata de alimentar a los animales y sobre todo en pastoreo directo. La pradera natural es la forma más barata de alimentar animales y además es la pradera que tenemos en mayor cantidad. Entonces, fíjate que en Coquimbo prácticamente, fíjate de que todo el mundo aprovecha los recursos naturales y por eso es tan importante la presencia o no de sequías. Y en la medida que la producción se va intensificando, un claro ejemplo es la región metropolitana. Fíjate de que aquí ya se empiezan a utilizar alimentos concentrados, ¿te fijas? O alimentos concentrados o heno, que es una forma de alimentar a los animales. ¿Y por qué aquí fundamentalmente la proporción es más alta? Porque en la región metropolitana está el mayor número de cabrería intensiva. Y para sostener una producción de 1000 litros de leche por lactancia, indudablemente que la pradera natural no te sirve, es decir, la alimentación aquí la debemos mejorar considerablemente. Por lo tanto, aquí lo característico es que los animales, la base de la alimentación sea un heno de muy buena calidad como el alfalfa, pero también la sumatoria va relacionada también con empleo de granos y también con fuentes proteicas como es la harina de soya, por ejemplo. Esta gente generalmente usa todos esos productos que los da juntos o bien emplea concentrado y los concentrados son de alto precio. Eso te asegura a ti que ese animal expresa su potencial productivo, porque de lo contrario, la limitante es la alimentación. Siguiente. Ahora, fíjate de que antes de ver esta diapositiva, quiero comentarles que es muy importante considerar el tipo de alimentación que tienen los animales
porque mucha gente a veces puede comprar una cabra de muy alto rendimiento y la va a colocar arriba de un cerro, indudablemente de que ahí no va a tener la calidad de alimento requerida para ese nivel de producción, ¿ya? Los animales de muy alta producción, ya sean ovinos, caprinos o bovinos, indudablemente que para que expresen su nivel productivo, su valor genético, uno le tiene que dar un alimento de muy buena calidad, y cuando hablo de buena calidad, de alto precio. Bueno, cuando uno trabaja con pequeños productores, es bastante importante saber cuál es el nivel educacional que ellos tienen, porque cuando uno tiene bajo nivel de educación, como ocurre con los dueños de cabra, todos los mecanismos, ya sea de asesoría o de transferencia, son mucho más complicados porque la gente es muy llevada de su idea y le cuesta innovar, le cuesta cambiar. Y fíjate de que si tú revisas, por ejemplo, básica completa, fíjate de que la tiene en general una fracción bastante baja, miren, media incompleta, es decir, la gran mayoría está por acá, ¿te fijas? Entonces, eso dificulta todo el proceso, tanto de asesoría, de capacitación y también de transferencia tecnológica que hacemos todos los profesionales y todos los profes universitarios. Siguiente. Aquí yo le puse algunos indicadores, por ejemplo, de la reproducción, la fertilidad, y ahí en paréntesis significa ¿qué significa? Es decir, de una cabra encastada, ¿cuántas de ellas paren? Entre un 85 y un 95%. La prolificidad, vale decir, el número de cabritos paridos por cabra parida, fíjate de que puede ir de un 100 a un 200%, en la medida que tenga buena alimentación. Esto es fundamental porque a nosotros nos ha tocado ver años súper complicados en que nosotros llegamos a un rebaño, hay un número muy alto de animales que se han muerto, y los que han sobrevivido generalmente no han sido capaces de reproducirse. Y aquí les doy un dato, por ejemplo, de cabras adultas, cuántos se mueren, de un 2 a un 5%, indudablemente que mejor alimentados resisten mucho mejor las enfermedades. En cabritos, la mortalidad puede ser tan baja como un 3% en producciones intensivas, donde hay entrega de sustitutos lácteos, hasta un 50% o más. Yo he visto mortalidades de un 100% en la cuarta región en años muy secos. Y la producción de leche, es decir, litro por cabra. Y aquí, en general, mientras menos especializado es el animal, 200 litros por lactancia, hasta cabras que son capaces de producir en promedio 1000 litros, como la de dos colegas que nosotros conocemos. Estos promedios, es decir, y hay animales que se disparan y han llegado a 2000 litros. ¿Qué peso promedio tienen los cabritos cuando son destetados? Fundamentalmente 10 a 15 kilos, porque lo que le interesa a la gente es producir leche para fabricar queso. Y el peso de venta de los cabritos va de 10 a 25 kilos. Eso es un cuadro que yo elaboré el año pasado. Y quiero decirles que en las cabras se da un caso bastante especial, porque la leche tiene un gran valor, sobre todo la leche transformada en queso.
me recuerdo yo con el actual decano, que él hacía un curso muy entretenido que es Agricultura Familiar Campesina, y que visitaba diferentes planteles y generalmente a mí me invitaba porque somos grandes amigos y somos más o menos de la misma edad y lo pasábamos muy bien. Entonces, y visitando los predios siempre nos llevaba a ver una señora que hacía queso por ahí por Tiltil. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el kilo de queso fresco lo vendía a 4.000 pesos el kilo. Y yo le pregunté un día, oiga señora, le dije, queso fresco es un queso elaborado y vendido dentro de las primeras 48 horas, por lo tanto tiene una cantidad de suero muy alto. Eso es lo que se llama un queso fresco, para que ustedes lo entiendan, bien parecido al quesillo este que compra uno. Y ella me dijo, mire, yo vendo el kilo de queso a 4.000 pesos. Entonces yo dije, ¿y cuántos litros de leche usted emplea? Se lo pregunté porque había un montón de estudiantes para que ellos escucharan porque yo ya sabía la respuesta. Y ella dijo, 4 litros de leche. Entonces yo, una vez que ya nos fuimos, yo le dije, ¿se dan cuenta ustedes del precio del litro de leche de cabra? 1.000 pesos el litro, que es un precio fabuloso. Por favor, doctora Morales, dígalo a los estudiantes, ¿cuánto le pagan por el litro de leche a un productor de la región metropolitana que tiene buen precio en este momento? Sol, ¿cuánto vale el litro de leche? Porque yo sé el precio, pero quiero que tú lo digas, el litro de leche de vaca. No me escucha, parece. Sí, no. O sea, ahora sí, es que tenía que activar el micrófono para poder decirte. ¿Ya? Bueno, hoy día el precio se ha ido para arriba, pero estaba alrededor de estuvo 250, 260 pesos, 300 pesos hoy día tal vez. 300 pesos hoy día. Ahora, ese productor, para vender a ese precio, las plantas le ponen un estándar súper alto, ¿cierto? Que debe tener tantas unidades formadoras de colonia, tal y tal condición. Y esta señora, sin cumplir ningún estándar, 1.000 pesos el litro, eso es de 2 años atrás el valor. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, porque teniendo tan buen precio el litro de leche, indudablemente de que la persona debería estar empleando una mejor alimentación. Y lo digo enfáticamente porque vi un reproductor, ella tenía reproductores de raza Saanen, y yo le pregunté, ¿qué edad tiene este futuro reproductor? Ah, ya tiene 1 año, me dijo, pero oye, parecía de meses nomás, y muy delgado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ver a los productores, de que si quieren tener buen precio por los productos y quieren tener alto valor por los productos, indudablemente de que tiene que haber una buena alimentación. No hay milagro en producción animal, ¿ya? Siempre me he quedado pegado con eso, pero a su vez ya me han dicho que en la cuarta región hay mucha gente que ya está incorporando el uso de concentrado o de grano o de heno de buena calidad para alimentar muy bien a estos animales, porque inmediatamente tú lo notas en la producción. Lógicamente de que si un animal tiene un valor genético muy bajo, aunque le ponga el concentrado de mayor valor, nunca va a llegar a 1.000 litros. Para eso se requiere genética, digamos, pero dentro de las posibilidades no me cabe la menor duda que a la cabra hay que
hay que mejorarle la alimentación, sobre todo en pequeños productores, que la gran mayoría de ellos se dedican a hacer quesos artesanales. Dame la siguiente. Bien, mostrarles Chile es un país comedor de carne y productor de carne. Entonces, fíjense las toneladas que producen de aves, cerdos, de bovinos y otras especies en menor cantidad. Dame la siguiente. Y esto se va a reflejar en que Chile es un país que come mucha carne. Y fíjense de que si nosotros vemos los totales, cómo hemos ido mejorando la alimentación de la gente, el año 19, vale decir, el año pasado, en promedio, cada chileno dispuso de 93.6 kilos. Yo estaba revisando los valores que da la FAO y el promedio mundial es de 43 kilos. Promedio mundial. Fíjense, nosotros más que duplicamos ese valor. Ahora, yo quiero decirle de que realmente si hay un alimento que reúne todas las condiciones para ofrecer los nutrientes de mejor calidad, hay dos: la leche y la carne. Sobre todo la carne. La carne está demostrado que proporciona los dos ácidos grasos esenciales para la persona humana. La carne contiene todos los aminoácidos esenciales para la persona humana. Adicionalmente, tiene un sinfín de nutrientes, entre ellos el hierro, y este hierro tiene una alta disponibilidad, vale decir, una alta absorción. Y además en la carne ustedes encuentran una serie hoy día de compuestos bioactivos que se relacionan con funciones vitales para la persona humana. Por ejemplo, hay una serie de estudios hechos en África donde se comprueba que aquellos niños que recibieron carne en relación a los otros que no lo recibieron, tienen mayor capacidad cognitiva, es decir, aprenden con mayor facilidad, tienen mayor estatura y tienen mayor coeficiente intelectual. Por lo tanto, la carne es un alimento que nosotros debemos valorar. Y sobre todo, la carne roja, producida bajo condiciones de pastoreo, que es una carne absolutamente sana y que debemos fomentar su consumo. Ahora, yo soy súper respetuoso de los gustos, creencias de la otra persona, y soy respetuoso de los vegetarianos y veganos, pero indudablemente de que ustedes deberían disponer de todos los antecedentes bibliográficos frente a una decisión determinada. Pero yo siempre, hay una chica, la Camila, que me dice, ¿sana la carne? Sí, absolutamente sana, porque te entrega todos los nutrientes. Ahora, distinto es tener un comportamiento inducido por otro. Eso es respetable, pero yo les pido que se informen antes que tomar la decisión. Me preguntan si las carnes blancas o rojas son más sanas que otras. No, todas tienen un aporte muy alto de proteína. Y si tú me preguntas que por la grasa, eso, fíjate, hay bastante trabajo, tanto internacional como nacional, que demuestran que las carnes, depende, por ejemplo,
aquellos que piensan que las carnes blancas del pollo son muy sanas, depende si el pollo lo cocinaste con cuero o sin cuero. La cantidad de grasa que tiene aquella carne de pollo cocinada con cuero es sumamente alta, digamos. Y como te digo, hay trabajos nacionales e internacionales que avalan lo que estoy diciendo yo. Independiente sean los gustos de cada cual, pero yo, antes que nada, antes que hagan afirmaciones que a veces no tienen ningún asidero científico, yo les sugiero que lean bastante porque hay bastante información al respecto. Bien, de todas estas carnes, indudablemente de que ustedes ven que las carnes de ave hoy son las más consumidas porque por una razón súper lógica, porque son muy baratas y además son fáciles de cocinar, porque tú incluso hay carnes que ya vienen preparadas, es llegarlas y meter al microondas. Después, en segundo lugar, la carne de bovino, en la segunda en ser consumida, tercer lugar en cerdos, y a mucha distancia son los ovinos, porque los ovinos son carnes muy estacionales, primer lugar, que no están durante todo el año presentes en la góndola del supermercado, y además es la carne más cara de toda esta, por lo tanto ese es un factor limitante. Dame la siguiente. Anastasia me pregunta, según la OMS, las carnes rojas son las más cancerígenas. Los estudios actuales demuestran que eso no es cierto. Las carnes que tienen cierto riesgo no son las carnes propiamente tal, sino que son las carnes preparadas, ¿ah? Las carnes ahumadas, las carnes que forman parte de los embutidos. Esas son las que tienen cierto riesgo de cáncer, pero la carne en sí no tiene ninguna relación. Y para eso yo estoy sumamente informado, porque te puedo decir que es una clase de las conveniencias de las carnes rojas, se la voy a hacer a profesionales de la salud en un curso de posgrado que tengo de hacer el día sábado 7 de noviembre. Bien, esto es el beneficio de ovinos. No, en general, alguien me pregunta sobre la grasa. En general, fíjate de que también hay poca relación entre consumo de grasa saturada y problemas ya sea relacionado con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Tanto la doctora Morales como yo les podríamos hacer una clase de ese tema con bastante antecedentes científicos. ¿Y dónde pueden leer esto? Bueno, hay una revista que se llama Meat Science, que es Ciencia de la Carne, pero también hay revistas, journal de medicina. Yo los desafío, la universidad está suscrita a miles de revistas y es cosa que los busquen, digamos, y que lógicamente que no lean, digamos, el Peneca, digamos, o la revista Cosa, digamos, ahí no está la información científica, digamos, deben remitirse a publicaciones científicas. Hoy día está archi demostrado que las carnes rojas no tienen ninguna relación ni con cáncer ni con enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Bien. Con respecto al beneficio de ovino, el beneficio de ovino está siempre cercano entre unas 600.000 a 800.000 ovinos
pero este es el beneficio registrado, porque en el sector agrícola se come mucho vino, muchísimo vino, que no va a dar una planta faenadora y por lo tanto se pierde gran parte de la información. Aquí quiero demostrarles, si bien esto tiene algunos años, pero la figura no ha cambiado, que el beneficio de ovino, el del país en azul, tiene directa relación con el beneficio que ocurre en Magallanes en verde, ¿ya? Hoy día el beneficio controlado, digamos, mayoritariamente está en Magallanes, pero el resto del país consume bastante ovino, y sobre todo en el sector rural, ovino que no llega a matadero y por lo tanto no constituye estadística. Dame la siguiente. Un poco para que vean ahí algunos datos de animales beneficiados, el total de carne en vara y el peso promedio de la canal. El peso promedio de la canal es el animal faenado, sin cabeza, sin cuero, sin vísceras, sin pata, digamos. ¿Ya? Dame la siguiente. Y fíjense, eso es lo que yo les decía, si ustedes ven, ¿por qué no hay ovino durante todos los meses del año? Porque fundamentalmente, en su gran mayoría, y esto está explicado por Magallanes fundamentalmente, la gran producción de carne parte en diciembre y termina por ahí por abril, mayo. Y hay meses del año donde prácticamente no hay carne ovina. Entonces, ese es un factor que indudablemente induce un menor consumo, y el otro factor más importante es el precio. Realmente, tanto a nivel nacional como internacional, el precio de la carne ovina es muy alto. Dame la siguiente. Y aquí les traigo cifras que son muy similares a las actuales, pero aquí aprovecho el cuadrito y ustedes ven que este es el precio internacional de la tonelada de carne ovina. Está muy cerquita la carne bovina, acercándose en los últimos años al precio. Y fíjense, la carne de ave, lógicamente en todas partes la más consumida porque es la más barata y es la que presenta mayor flexibilidad en corte, lo cual la hace muy atractiva para comprarla. Siguiente. Bueno, Chile tiene convenios internacionales y Chile tiene una cuota muy alta para la Unión Europea que nunca ha cumplido. Nunca ha cubierto esta cuota y los europeos son los que mejor pagan por la tonelada de carne. Siguen. Y aquí les pongo todos los productos exportados por carne ovina, todo lo que se exporta hacia el exterior, son prácticamente 69,5 millones de dólares, y ustedes ven que ahí hay un gran aporte de carne y de lana dentro de estas cifras. Siguen. Eso es exportado al mundo. Y fíjense que hoy día la Unión Europea nos compra carne, pero ya no es tan relevante como mercado, ha aparecido fuertemente China. Siguiente. Y ahí ven ustedes que los chinos nos están comprando bastante carne ovino porque los chinos comen bastante carne ovina, pero la comen en sopa, en unos cortecitos así que parecen lengüeta de gato, digamos. Siguiente. Y aquí yo les pongo este cuadro que es de elaboración propia, donde tomo algunos cortes internacionales y fíjense que la gran mayoría de ellos tienen mejor precio en la Unión Europea que en China. Por lo tanto, cualquier exportador de carne ovina debería apuntar al mercado europeo y no a China, por la gran diferencia de precios que tenemos en la gran mayoría de los cortes.
Siguiente. Bueno, quiero decirles también que nosotros no apreciamos, tal vez porque no hacemos buena divulgación o lo hacemos más bien en un ambiente bastante restringido, que las carnes rojas, fundamentalmente de los animales alimentados a pastoreo permanente, como son los nuestros, con las salvedades correspondientes, tienen una concentración bastante alta de lo que los gringos llaman ácido linoleico conjugado, que es un conjunto de ácidos que tiene propiedades de ser anticancerígeno, mejora la inmunidad, mejora la función ósea y son antidiabetogénicos. Y todas estas cosas que nosotros la recontra sabemos y las sabemos porque hay publicaciones todos los días de ellas, fíjense de que las divulgamos poco. Y fíjense de que el animal que tiene la más alta concentración de este producto, que deberíamos estarle sacando un partido muy alto, es la carne ovina. Bueno, con la doctora Morales estamos metidos nosotros en un proyecto de bastante valor, que es la producción de corderos saludables, donde estamos colocando toda esta base de datos duros y las queremos poner a disposición de la gente para que la gente no diga lesera, porque ya estoy aburrido de escuchar lesera a esta altura de mi vida. Siguiente. Bueno, aquí algunas características de la producción ovina de la zona mediterránea. La zona mediterránea va desde el río Limarí al río Biobío. Hay baja producción por hectárea. Fundamentalmente los ovinos los encontramos en condiciones de secano, manejados en forma extensiva. Hay marcada estacionalidad de la producción. Ya le decía y les mostré esa figura en que solamente algunos meses del año producen carne ovina. Hay escasa aplicación de tecnología. Este dato lo revisé hace poquito. Fíjate que solamente un 5,2% usa ecografía y un 3,5% inseminación artificial. Y eso indudablemente de que debemos mejorarlo. Cada vez los predios son más caros y son más pequeños por lo mismo. Siguiente. La oferta es atomizada, la carne se produce en una época del año. No digo exclusivamente, mayoritariamente no es sinónimo de exclusivamente, por si acaso. Dije bien claro, mayoritariamente, digamos, puede haber un loco por ahí que trabaja en forma intensiva los ovinos, de hecho lo hay, pero son muy poquitos dentro del total de esos 73.000 productores. Le decía que la oferta es atomizada, la carne se produce en una época muy restringida de tiempo. Los sistemas productivos son frágiles desde el punto de vista medioambiental. Los productores tienen baja asociatividad porque son muchos, en cambio los productores de carne de pollo son 5 familias y los de huevo un poquito más. Hay una comercialización informal importante. Las relaciones comerciales entre sector productivo y sector industrial son incipientes y la relación es francamente mala, porque aquel que construye una planta faenadora para poder exportar al resto del mundo castiga fuertemente los precios y realmente no considera que debería haber una buena asociatividad entre producción y el sector industrial, lo que ha llevado a cerrar muchas plantas. Por ejemplo, se cerró Carne Ñuble, que es una planta que estaba en Chillán, que exportaba carne de cordero a los países de más alta exigencia. Se cerró también Osorno. También en Osorno hay
Mafrisur, una planta faenadora que vendía a los países de mayor economía, digamos, economía bastante fuerte. Y también se cerró una planta que se había construido en Aysén y solamente para poder exportar carnes a los países de alta exigencia, que eran los de la zona austral, específicamente de Magallanes. Por favor, a mí me cuesta hacer clase porque o miro mi clase o veo el chat, pero alguien me preguntaba de las condiciones de secano. Por favor, abre tu micrófono y hazme la pregunta porque puede ser súper interesante para el resto de tus compañeros. Yo prefiero que me pregunten más directamente que con el chat, porque no puedo estar mirando las dos cosas simultáneamente o me distraigo. Hola, profe. Sí. Es que no sé no entendí qué eran los sectores de secano. Ah, bien, bien. Los sectores de secano son aquellos regados solamente por pluviometría, vale decir, por agua de lluvia. Y por eso que la producción de forraje es tan frágil desde el punto de vista medioambiental, porque si tenemos pluviometría normal, habrá una gran cantidad de pasto, de lo contrario habrá menos pasto o no habrá lícitamente pasto, digamos. ¿Ya? Eso es secano. Y para tu información, hay dos tipos de secano, el que está cerca de la costa, que es el secano costero, que tiene mucho mayor humedad, y el secano interior, que está lejos de la costa, digamos, más pegado hacia al Valle Central o Cordillera de los Andes, que indudablemente tiene menor humedad, porque el mar siempre atenúa temperatura y hay más humedad, sobre todo en las mañanas, lo cual permite mayor desarrollo de vegetación que en el secano interior. Muy bien, así que, por favor, todos aquellos que tengan preguntas, háganme las preguntas porque me es más fácil, porque es difícil estar concentrado en la clase y mirando el chat. Ya, dame la siguiente. Seguimos con un poco la caracterización. En la zona central predominan las razas merino, Suffolk y Hampshire. 70% compra carnero entre vecinos. Eso es muy malo desde el punto de vista de la consanguinidad, porque se están comprando animales emparentados y por lo tanto eso se va a reflejar fundamentalmente en capacidad reproductiva, que no va a ser la mejor, y solo un 12% de los productores se abastece de planteles con selección. Pero esos planteles son muy pocos. Yo conozco dos que te dan información del valor genético de los animales, y en la zona central está la Rinconada de Maipú y está la estación experimental de línea llamado Hidalgo. Y ahí es donde deberían comprar animales reproductores, porque esos predios son libres de enfermedades y además te dan con valor genético, es decir, cuando te venden un reproductor te dicen cuán mejorador es, y eso indudablemente que tiene mucho valor. Ya definimos la forrega de pelo. Fíjate de que un alto porcentaje de la gente la encasta cuando corresponde, pero por mal manejo alimenticio se producen problemas de desarrollo y baja producción de cordero. A la gente se le olvida el discurso completo es que tú una cabra o una oveja, tú la puedes encastar a partir de los 7 meses de edad, siempre y cuando tenga un desarrollo corporal suficiente. Eso quiere decir que tenga lo menos entre un 50 y un 75% del peso que tiene su madre, y eso te va a garantizar a ti
que ese animal ya ha logrado cierto desarrollo. Y por lo tanto, cuando tú encastas un animal jovencito que está creciendo hasta los 2 años en general, tú le estás imponiendo un desafío muy alto, porque es un animal que está creciendo y además que se tiene que hacer responsable de su gestación y lactancia. Entonces, el discurso no se lo aprenden todo, digamos. Bueno, un problema muy grande es que tú tienes que encastar a los animales en función, como lo dije en la clase pasada, del desarrollo de la pradera, de tal forma que los partos coincidan con pasto verde, y luego, cuando el cordero ya sea un rumiante verdadero, disponga de una cantidad de pasto muy alta y de muy alto valor nutricional para que ese cordero alcance el peso de mercado. Peso de mercado en las zonas centrales de 35 kilos, alrededor de 35 kilos. Y lo alcanza rápidamente. Si ese cordero es bien alimentado, 35 kilos los tiene a los 100 días de edad o 120 días de edad. Si la alimentación es pésima, no va a llegar a los 35 kilos, nunca. Y para eso, el productor debe separar a las ovejas de los carneros, porque en general, si los mantiene juntos, los partos se pueden producir en cualquier momento. Fíjate de que prácticamente el 51% de los productores no separa las ovejas de los carneros, y eso, sobre todo esto en pequeños productores, es fatal, digamos, porque los partos pueden que se produzcan en una época donde no hay pasto y se van a morir todos los corderos y las ovejas van a entrar a una enfermedad metabólica que se llama toxemia de la preñez y se van a morir también. Dame la siguiente, por favor. Bueno, este es el proyecto del cual yo le hablaba, que estamos tratando de hacer nosotros con datos muy duros, demostrarle a la gente que la carne de cordero es muy saludable. Y este fue un proyecto, fíjate, a 3 años plazo que lo financió la región de O'Higgins y que tenemos grandes esperanzas que lo vamos a demostrar. Y se supone, pensando en futuro, que este va a ser el logo que van a llevar todos los corderos que desde la región de O'Higgins se pueden exportar, porque aquellos que sean faenados dentro del país para consumo interno no van a llevar la bandera chilena. Dame la siguiente. Bueno, en general yo les comentaba a ustedes de que hay una asociación benéfica, una sociedad muy buena, que se establece entre el pasto y el árbol de espino o el quillay, que hoy día incluso se están elaborando algunas vacunas con extracto de quillay como coadyuvante, vacunas contra la pandemia que nos está afectando, y que a veces el productor, en su desesperación por sacarle mayor rentabilidad al predio, corta estos hermosos árboles que son el quillay o el espino y los transforma en carbón. Este es un horno que uno prende la leña y después de un tiempo se te transforma en carbón. Bueno, los datos específicos no es mi tema, así que yo le tomé la foto para demostrar lo que estoy diciendo. Y cuando ustedes hacen esto, desgraciadamente, cuando hacen esto, los productores están sacrificando gran parte de la producción futura de forraje. Entonces, mi recomendación es no hacer eso, sino hacer lo siguiente. Dame la siguiente. Donde ustedes tienen pasto natural, ustedes pueden sembrar pradera. ¿Ah? Y aquí hay un trabajo hecho por Fernando Esquella, que es un investigador de línea que desgraciadamente ya se jubiló y que él toda su vida trabajó en pradera y buscar
buscando formas de aumentar la producción de forraje, y aquí él hizo todo un listado de praderas que podíamos nosotros sembrar como praderas permanentes, duran más de 6 años, constituida por estas especies forrajeras, otra de rotación corta, otra de rotación larga, e incluso es bueno suplementar, por ejemplo, tener praderas de invierno, que son la avena y el trébol alejandrino, o la avena y la vicia en secano, e incluso podemos tener suplementos de verano, y ahí está el maíz, que se utiliza a lo largo de Chile, y el sorgo, eso en condiciones de riego. Dame la siguiente. Y que incluso yo le decía, mira, esto es secano, ¿cierto? Y aquí en secano, la gran mayoría de la gente siembra trigo para provecho propio o posible venta. Y cuando tú cosechas el trigo, te queda todo el rastrojo que tú lo puedes aprovechar estratégicamente, y si estamos pensando en la región de O'Higgins, tú lo puedes aprovechar de diciembre a abril. O bien, sembrar avena sola o con vicia, que es una asociación. La avena es una gramínea, la vicia es una leguminosa, y que yo siembro a partir de marzo para tener disponible por ahí por junio, julio. Entonces, eso me permite a mí suplementar aquella época del año donde hay poco pasto. E incluso, yo te decía que en esa región se da lupino. El lupino es un poroto con un alto contenido de proteína, y que yo lo puedo utilizar para engordar corderos. O mezcla de leguminosas. Yo le hablaba a ustedes que hay una mezcla que es fantástica y que fue probada en la Estación Experimental Hidalgo. Hay una empresa que dijo, mira, esto de ofrecerle a los productores, mire, ponga tantos kilos de esto por hectárea, de esta especie ponga tanto, de esta otra tanto. No, ellos dijeron, mira, vamos a crear una mezcla que en un saco vaya lo que el doctor Fernando Esquella nos dijo, y esa mezcla se llama Mediterránea, acompañada de un número. Acuérdense que yo le hablé de las Mediterráneas 400, 500, 600. Y ese número dice relación con la pluviometría que tiene el campo. Y la Mediterránea son una mezcla constituida por 3 especies de leguminosa, que es la gualputra, que es bastante semejante a la alfalfa, pero su hoja es de color amarillo, trébol balanza y trébol subterráneo. Y la gracia de estas especies que son de autosiembra, por lo tanto tú sembraste, y si las mantienes según las recomendaciones, esa pradera te dura mucho tiempo, te puede durar 5, 8, 10 años, e incluso en estaciones experimentales hay praderas que ya superan los 30 años de longevidad. Dame la siguiente. Y aquí hay otra gramínea, que el falari. Ahí está el trébol subterráneo, trébol balanza, mira. Vallicas también, que uno puede sembrar de tal forma de aumentar la producción de forraje. Y cuando yo aumento la producción de forraje, puedo aumentar la carga animal. Siguiente. Y ahí llegamos a ese cuadro que se lo expliqué en la primera clase, que uno podría tener una oveja por hectárea, hasta 20 ovejas por hectárea aquí en la zona central, pero en riego. Aquí en rojo dice sistema con riego. ¿Ah? Y producir. Una persona, un pequeño productor, produce 26 kilos de vivos por hectárea. Y fíjate de que mejorando la carga y mejorando la tasa de destete, yo podría producir 1.335 kilos. Es decir, ese es el desafío, digamos.
hay una parte del potrero que a lo mejor yo podría sembrar para incrementar considerablemente la producción. De eso se trata la idea. Siguiente. Bueno, todo esto en un contenido, en un contexto que hoy día hay cambio en el perfil de edad. La gente vive mucho más tiempo y tenemos que producir los alimentos para esa gente que está viviendo mucho más tiempo. Hay una nueva población laboral. Desgraciadamente la pandemia también liquidó parte de este progreso, pero una proporción muy alta de los hogares chilenos son mantenidos por una mujer. Y proporcionalmente cada vez uno gasta menos, proporcionalmente, no estoy diciendo cifra absoluta, menor gasto en alimentación, eso lo vemos. Hay cambios en los valores de la gente. El consumidor hoy día es más consciente de decir, yo cuando me como un producto quiero saber qué contiene. En carne yo quiero saber si ese animal fue criado a pastoreo, si fue criado confinado, si se respetó bienestar animal, etc. Ahora el consumidor es cada vez más educado, entonces yo consciente de eso, les digo, no lean lecera, lean sobre todo los profesionales del campo, como somos nosotros, debemos leer literatura, digamos, para traspasar este conocimiento a la gente en común. Y el consumidor es cada vez menos leal desde el punto de vista de su consumo, es decir, el consumidor hoy día, el consumo lo enfrenta como un desafío, es decir, cada vez quiere comer más cosas extrañas, digamos, y por lo tanto, ante uno, que sería un montón de tiempo atrás, cuando salías a comer, tú te comías una parrilla y no había otra alternativa. Hoy día hay miles de comidas asociadas a pueblo, digamos. También el individuo hoy día es cada vez más individualista, es mucho más selectivo y tiene un perfil más urbano. Es decir, esto es importante considerar porque al consumidor actual nosotros le tenemos que hacer llegar un alimento que sea de muy fácil preparación. Y en eso los productores de pollo realmente han recogido la información que le envió el mercado. Es decir, la gente no está dispuesta a cocinar gran cantidad de horas porque no dispone de esa hora, porque tanto el hombre como la mujer, los padres, digamos, o ellos trabajan y por lo tanto no disponen de tiempo para cocinar muchas horas del día. Sigan. Bueno, en conclusión, si nosotros queremos hacer de la producción ovina muy efectiva, aquí le facilité la pega porque le hice una diapositiva de conclusiones. Se deben mejorar los indicadores productivos de los rebaños ovinos, vale decir, la fertilidad, es decir, hoy día un rebaño bien llevado de 100 ovejas debería ser capaz de parir el 95% o sobre el 95%. Yo no se lo he dicho, pero porque ustedes no han tenido los cursos respectivos, pero se lo deslicé, que una oveja cuando produce 2 corderos, su requerimiento desde el punto de vista nutricional no es el doble de aquella oveja que produce 1, sino de que es un 5 o un 8% más de alimento requerido. Y lo otro, nada sacamos con tener muchos corderos nacidos si se nos van a morir a los pocos días. Por lo tanto, debemos mejorar la tasa de destete y o venta, es decir, en lo posible de que la mortalidad sea muy baja. Lo otro, para producir, para lograr una ganadería eficiente, debemos mejorar los recursos forrajeros utilizados, lo que permite romper
La estacionalidad en la producción de cordero, si nosotros contáramos con mejores praderas, podríamos producir cordero en cualquier momento, digamos. Y además incrementar el peso de las canales, porque yo les he demostrado a ustedes que el peso de la canal en promedio está por ahí por los 17 kilos, pero la planta faenadora no le interesa vender animales faenados enteros, sino le interesa vender corte, ahí está el negocio. Y por lo tanto, para vender corte, hoy día se está exigiendo peso de canales superior a los 20 kilos, de tal forma de ofrecer cortes mucho más atractivos. Bueno, en Chile debemos mejorar el sistema de riego en general para tener mayor cantidad de pradera. Yo me recuerdo, y el dato sigue teniendo actualidad, que un día estaba escuchando al presidente de la Comisión de Sequía y el tipo decía, nosotros tenemos muy buenos tranques, pero desde el tranque que nos permite acumular agua hasta que esa agua llega al predio, se ha perdido el 50%. De eso estoy hablando, es decir, debemos mejorar los sistemas de riego y mejorar los sistemas de cosecha de agua. Aquí nosotros nos quejamos muchas veces del problema de sequía, pero no cosechamos agua lluvia. En cambio, México, que sufre este problema, es un país que a nivel rural cosecha mucha agua con fines productivos. Lo otro también, y fíjate de que modestamente puedo decir que yo hablaba de la dependencia del mercado de la Unión Europea, que es un riesgo para Chile, si bien ellos pagan los mejores precios, específicamente Europa sufrió una crisis económica espantosa, sobre todo España, que era nuestro mejor comprador individual dentro de Europa, lo cual hizo que el año 2012 prácticamente no nos compraran cordero, y lo que yo sugería era diversificar los mercados, porque China tiene la población que tiene, que es súper numerosa, y China, dado de que pasó de ser una población netamente rural a un país industrializado, está demandando mucha carne y muchos productos, y específicamente lo hace a través de Hong Kong. Brasil, por ejemplo, es otro mercado que nosotros deberíamos abordar. Siguiente, Sol, por favor. Debemos mirar el mercado de los Estados Unidos. Nosotros tenemos tratado de libre comercio y Estados Unidos no nos colocó cantidad. Le podemos vender toda la carne ovina que nosotros produzcamos. Sobre todo Estados Unidos, como tiene grandes poblaciones de diferente origen, también tiene nichos de mercado. Es decir, hay un nicho que va a demandar corderos livianitos, otro nicho que va a demandar carnes naturales, e incluso otro nicho que nos va a demandar una carne producida bajo condiciones orgánicas. Y yo siempre decía, ¿por qué no abordar el mercado sudamericano y específicamente el brasilero? Los estados del sur de Brasil demandan gran cantidad de cordero y pagan muy buen precio. Pero ellos tienen al ladito Uruguay, que los surte un cordero doble propósito, es decir, el mercado brasilero yo lo veo para todo aquel cordero producido desde Chiloé hasta la región de Valparaíso, incluso de la región de Coquimbo. Y lo otro, cuando hay bajo consumo oficial de carne, cualquier cambio es favorable. Por lo tanto, nosotros deberíamos preocuparnos del mercado interno, resaltar todas las bondades de la carne ovina como una carne natural, ¿ah? Amigable con el medio ambiente, libre de hormonas y antibióticos, rica en ese conjunto de ácidos grasos que están asociados a los problemas de salud, escasa en grasa, con adecuada proporción de ácidos grasos saludables y terriblemente sabrosa.
Siguiente, Sol. Bueno, la bibliografía que yo usé, parte de ella, siguiente. Ahí están. Y eso es mi clase de hoy día. Y yo no sé si tienen preguntas, aunque ustedes sean veganos y vegetarianos. Yo soy súper respetuoso de los gustos ajenos, digamos. Sí, se abre a preguntas para el profesor. Nos pasamos un poquito de la hora, pero fue debido al atraso que tuvimos Sí, por el tema del el inicio. inicio, por lo que pido mis disculpas, pero de no haber sido eso, hubiéramos estado dentro de la hora. ¿Alguna consulta para el doctor Pérez? Parece que no, nos quedarán, sí, todavía nos quedan estudiantes presentes en la sala. Sí. Aprovechen de preguntar los que están aún en la clase, tal vez muchos a lo mejor ya se fueron. Es una oportunidad, él es el especialista en la materia y además puede ser bastante novedoso para ustedes, puesto que es la primera clase que tienen en relación a un sistema productivo propiamente tal, producción ovina y producción caprina. ¿No? ¿No hay preguntas? Yo tengo una Bueno, consulta, profesora, adelante, pero adelante, por supuesto, es diga nomás. respecto a los caprinos, sí. Es que resulta que yo Y no hay ningún acá en el sector donde vivo, ¿se me escucha bien? Adelante. Sí, se te escucha muy bien. Adelante. Ya. En el sector donde vivo yo, que es Yayay, consumimos regularmente queso de cabra. Tenemos amigos acá que son criadores. Y quería Ya. saber respecto de los beneficios que tiene este queso. ¿Es recomendable? Mira, yo siempre recomiendo el queso de cabra, a mí me encanta, pero lo primero que veo yo, si tiene resolución sanitaria o no. Si no la tiene, no recomiendo su consumo. Ya. No, con la señora que se llama Gloria, que es con la que consumimos el queso de cabra, ella tiene certificación, le hicieron un curso y todo. Ah, perfecto, pero De hecho, es importante que en el queso diga resolución sanitaria número tanto, porque eso quiere decir que ella lo está elaborando desde el punto de vista higiénico, porque de lo contrario uno corre ciertos riesgos de salud, ¿ya? Yo no conozco la persona ni mucho menos, pero una forma de poder acceder a mercado es teniendo resolución sanitaria. Ahora te voy a contestar desde el punto de vista distinto a la resolución sanitaria. Los quesos elaborados con leche de pequeños rumiantes tienen muchos factores benéficos. Uno, que la proporción, escucha bien lo que te voy a decir, la proporción de ácidos grasos de pequeño tamaño en la leche de los pequeños rumiantes es mayor que la de los grandes rumiantes, y eso hace que la digestión de esa leche sea mucho más rápida, ¿ya? Lo otro también es que la proporción de aquellas sustancias que te producen alergias o intolerancia son menores en la leche de pequeños rumiantes en relación a los grandes rumiantes. Segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que es súper importante, es que los ácidos grasos que constituyen la grasa de esos ácidos grasos son de tamaño pequeño o medio. ¿Y qué gracia tienen esos ácidos grasos? Que son anticancerígenos, son antibacterianos y antivirales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud humana, son más recomendables que otros. Ya, profesor, muchas gracias. Me quedó claro que lo más importante, sí, es que esté certificado para posibles contaminaciones. Mira, yo no te quiero asustar, pero hace un tiempo atrás
hicimos un trabajo con Guillermo Figueroa. Guillermo Figueroa ya está retirado, pero era un gran bacteriólogo del INTA. Y nosotros tomamos una población de productores de queso de cabra de la cuarta región, los más connotados, ¿eh? Los que tenían más fama, y le aplicamos dos sistemas. Uno de buenas prácticas ganaderas, que habíamos confeccionado nosotros en la facultad, y había un protocolo de buenas prácticas ganaderas, y también le aplicamos un protocolo desde el punto de vista sanitario de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Bueno, sobre el 95% de los productores no cumplían ningún estándar. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, porque sobre todo el queso fresco, no tanto el maduro, el queso fresco es muy peligroso si uno no tiene el respaldo de esta autorización sanitaria, porque tú te puedes encontrar con bacterias que te produzcan serios daños a la salud. Y yo diría que en general, no solamente para un producto como de esta naturaleza, sino que en general para cualquier otro producto, ya sea lácteo, cárnico o de cualquier origen, siempre resguárdense que tengan la resolución sanitaria. Al menos la resolución sanitaria da cuenta de que la persona está capacitada para poder hacer ese producto, tiene una instalación que es acorde a los requerimientos para hacer el producto, lo que da de alguna manera alguna garantía de estar enfrentándose a un producto sano, ¿ya? Y es súper importante, fíjate, porque para los caprinos hay una reglamentación para quesos artesanales que yo en mi oficina lo tengo y siempre se la bajaba a los estudiantes. Ahora, desgraciadamente, mi computador de allá no tiene la misma información que el que tengo acá, digamos. Y fíjate de que no es tan complicado de hacer las cosas bien. Entonces, yo diría que la gran recomendación, sobre todo cuando uno vende producto alimenticio, es hacer las cosas como corresponde, porque de lo contrario, ese productor se está arriesgando incluso que lo metan preso, digamos. Porque frente a cualquier brote, la gente va a decir, ¿y qué consumió usted? Queso de cabra. ¿Y quién lo produce? Este señor. Y ahí le van a caer todas las penas del infierno. Y me recuerdo, fíjate de que esto no es solo de pequeños productores. Aquí había una empresa muy famosa que exportaba quesos, y fundamentalmente los exportaba de cabra, que los exportaba a México. Y esa empresa se le atribuye haber sido la responsable de 5 muertes por listeria monocitógena. Y ni te cuento, digamos, de hecho, esa empresa quebró. Y lo peor, que tuvo que vender el lugar donde tenía el plantel, la fábrica de queso y todo lo demás, y las cabras quedaron botadas a la deriva, digamos, era cosa de ir a recoger cabras de alto potencial genético. Entonces, el problema de alimento y salud es un problema súper grave, digamos. Sí. Yo, dado que sufrí de tifus, no me atrevo a comer algo que no tenga resolución sanitaria, digamos. Y jamás yo compro a la orilla del camino nada. Sobre todo estos quesos, digamos, fruta y otras cosas uno puede comprar. Sí, dado la composición nutritiva de tenor alto en términos de todos los nutrientes que los productos de origen animal contienen, es que se tornan en un verdadero fuente de cultivo o caldo de cultivo para que crezcan microorganismos, sobre todo si
los productos no han sido procesados adecuadamente o no son mantenidos a una temperatura adecuada, porque puede que se hayan procesado adecuadamente, pero si se dejan luego a temperatura ambiental, al sol o bajo condiciones ambientales sin ninguna protección, ahí también tienes la posibilidad de que se contaminen y el consumidor es el que va a tener el problema a posteriori. Me recuerdo, fíjate, de que a la salida norte de Santiago, por ahí por Rungue, Tiltil, por esos lados, en verano una caseta que vendían queso de cabra, digamos, con una temperatura de tu pasada y eran como de 36 grados Celsius y lógicamente de que los quesos no tenían ningún sistema de conservación, por lo tanto, que prosperaran una serie de microorganismos era apostar a lo seguro. Así que tengan cuidado, fíjate de que por muy conocido y todo lo demás, si no hay resolución sanitaria, sobre todo en queso fresco, es sumamente peligroso, porque al menos el queso maduro, el ácido láctico se hace responsable de la muerte de alguna bacteria, no de todas así. Claro. Bueno, estas son las cosas que son importantes y ustedes como estudiantes de medicina veterinaria y que están preparándose y que están recibiendo el conocimiento, ustedes son agentes de cambio, como digo yo, de enseñanza hacia el resto de la comunidad que no saben, de manera que ustedes pueden hacer recomendaciones y por eso que tienen que ser cuidadosos y basarse en antecedentes objetivos, antecedentes de origen científico y no en lo que dice, en lo que se dice o en lo que se publica, y que incluso en algunas publicaciones, por eso que también hay que tener cuidado e informarse adecuadamente, porque hay algunos estudios que datan prácticamente de los años 60 que por mucho tiempo cuestionaron la calidad nutritiva de alimentos de origen rumiante, como son, por ejemplo, las carnes rojas. Y hoy día la comunidad científica a todo nivel han reconocido que eso fue un error y que tuvo un impacto negativo sobre la industria del sector y que hoy día se desdicen y que por el contrario lo recomiendan. Sí. Entonces, hay cosas que de a poco ustedes van a ir viendo a lo largo del curso. Cada alimento tiene sus propias particularidades y sus propias bondades. No hay alimento per se solo que sea bueno o malo del todo, sino que lo que son malas en general son las dietas. Es como una vez mezcla cosas. Si uno dedica a comer solo papas y tiene una dieta de monopapas, bueno, va a tener problemas. Si come tal vez solo carne, a lo mejor también va a tener problemas. El tema es que nosotros somos omnívoros y debemos de consumir una dieta balanceada. Entonces, yo creo que todas estas cosas vamos a tener la oportunidad de revisarlas a lo largo del semestre y estoy segura que a final de semestre ustedes van a estar no solamente conscientes de cómo se producen los productos animales, sino también van a tener una posición que les permite educar a las personas que están alrededor de ustedes. Yo creo que eso es algo importante. Hola. Hola, sí. Perdón, que quería hacer un comentario. Adelante. La otra vez en la televisión salió que entrevistaban a un señor que hacía queso de cabra en altura. ¿Ya? Y lo elaboraba en una pequeña casa, pero era un espacio muy reducido de roca. Entonces yo cuando vi eso me pregunté si esa necesitaba algún tipo de refrigeración o como con el frío de la altura y el lugar de roca podría mantenerse ese queso. Me lo cuestioné. Sí, de hecho, mira, sí, el problema, fíjate, los quesos camembert son mantenidos en cavernas, digamos, y el queso de más alto precio, uno de los más altos precios que tiene el mercado, pero indudablemente de que todo dice con la elaboración, es decir, hay que tener normas sanitarias rigurosas en cuanto a lavarse bien las manos, a desinfectar los mesones, que no entren ratas, no entren moscas, etcétera, etcétera. Fíjate de que la normativa, como te digo, no es una cosa estratosférica que te pidan esto, te pidan lo otro, no, es decir, te están pidiendo lo mínimo
para que ese producto sea bien conservado desde el punto de vista higiénico y bien manipulado, digamos. Porque a veces en la manipulación de la leche está el problema, o a veces está en la mantención del producto. Por ejemplo, los quesos frescos, la normativa chilena dice que deben ser mantenidos bajo condiciones de refrigeración. Queso fresco, porque el queso fresco, insisto, que es el más peligroso, digamos. Y generalmente, cuando uno compra un producto en un supermercado, el supermercado no te compra nada si ese producto no viene con toda la información correspondiente, digamos. Entonces es muy peligroso a veces comprar un tipo de producto que tú no sabes cómo fue originado, cómo se elaboró, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo versa, por ejemplo, si tú compras un charqui, ponle tú, de origen desconocido, o una longaniza de origen desconocido. Es decir, todavía persisten algunas enfermedades de tipo infecciosa o parasitaria que pueden producir hasta la muerte de la persona. Ven, son temas que ciertamente dan para conversar. Es importante que ustedes tengan esa curiosidad, esa preocupación por saber, y es por eso que hay que ser cuidadosos. Yo espero que a lo largo del semestre, bueno, vayamos aprendiendo todos más de estos temas, y vamos a tener la posibilidad de poder discutirlo, de poder ir avanzando, y por supuesto, ustedes siempre tengan la disponibilidad de sus profesores. Yo sé que no solamente hablo por mí, hablo por todos los colegas, todos los compañeros que están participando del curso, incluido el doctor Pérez. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, nunca duden, valga la redundancia, en consultarnos. Lo pueden hacer a través del foro del curso o a través del correo electrónico a mí o directamente al doctor Pérez, y siempre van a ser bienvenidos. Cualquier duda de cualquier que se relacione con todo lo que hemos estado viendo, siéntanse en confianza de preguntar, de consultar, porque es una buena manera de poder resolver las dudas que se generan. Y si uno a veces no tiene la respuesta, bueno, uno la buscará, averiguará, o podemos hacer un proceso en conjunto de búsqueda de qué es lo que se trata. Así que desde ese punto de vista, siéntanse siempre cómodos y en confianza de hacer las consultas que estimen pertinentes. Estamos para ello. Esta es parte de nuestra labor. No solamente hacer la clase presencial, sino que apoyar a ustedes en lo que sean dudas respecto de las materias o los temas atingentes, en el caso nuestro, por supuesto, a la producción animal, pero en general a temas relacionados con la carrera. Así que, bueno, si no hay más preguntas o consultas, a quienes tuvieron la paciencia de seguir la clase hasta el final, les agradezco